Bien, un gran saludo para toda la audiencia y seguidores de Unión Editorial Colombia, quienes habla Gilberto Ramírez, gerente y director de la misma, y nos acompaña el día de hoy Daniel Reisberg, un gran invitado, autor de esta casa, con su libro El Capitalismo Salvaje, que el día de hoy lo hemos invitado para que nos hable de un evento importante que fue la campaña que él lideró hace exactamente 10 años, Daniel me corregirá, en 2014, la campaña que lideró a la Cámara por Bogotá, en ese entonces desde el Partido Conservador. Y un poco la idea de esta entrevista es hablar sobre lo que ha sido la trayectoria, ¿no?, del libertarianismo, a propósito de la figura de Daniel y otras personas que se han venido acercando a este ideario, y la actualidad del mismo, ¿cierto? Que para nadie es un secreto, eventos como los de Argentina y su presidente, pues obviamente han puesto de presente en todo el mundo y especialmente en habla hispana lo que son las ideas de la libertad y lo que se ha hecho conocer como libertarianismo. Un gran saludo, Daniel, y pues bienvenido de nuevo con nosotros aquí en Unión Editorial. Muchas gracias, Gilberto, por la invitación y es un placer, por supuesto, como siempre. Pues Daniel, yo en su momento pude hacerle seguimiento a su campaña, me acuerdo mucho desde un blog que yo seguía, ya ahorita no, que se llama La Silla Vacía, muy activo y muy reconocido en Colombia, que hacía un perfil de candidatos a la Cámara por varias regiones del país. Para quienes no nos oyen por fuera de Colombia, pues la Cámara es básicamente nuestra parte baja o la Cámara Baja del Congreso, ¿cierto?, que tiene representación por las regiones y en este caso pues Daniel aspiraba por Bogotá, la capital del país, de Colombia. Yo vi el perfil y recuerdo mucho que lo que más me llamó la atención es que lo describen a usted como historiador greco-romano y lanzándose por el Partido Conservador. Cuando ya después yo me adentré en el blog que usted manejaba personal, pues empecé a ver esta idea de las defensas de las ideas de la libertad, a las cuales pues me introduje y pues fíjense, estoy en las que estoy al día de hoy. Entonces, evidentemente era una campaña, si se quiere, especial, ¿cierto? Y más aún, Daniel, porque esa era su primera vez en firme de lanzarse en política, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo fue la llegada a esto, por qué se animó y qué lecciones saca de esta experiencia. Pues algo interesante de esa campaña es que no fue planeada, que normalmente, y sobre todo los políticos ya de profesión, pues hacen campaña años antes de que sea oficialmente el periodo de campaña, y sobre todo los congresistas o quienes aspiran realmente y están ya en los partidos y demás. Eso fue una campaña que se empezó a discutir a eso de noviembre y la campaña como tal es muy corta al Congreso en Colombia porque oficialmente empieza en diciembre, después pues vienen las vacaciones de diciembre y pues Colombia por supuesto es completamente paralizado todo las 5 semanas de diciembre y las primeras semanas de enero. Y después uno tiene unas semanas de enero, febrero, mes corto, y ya las elecciones son los primeros 10 días o las primeras semanas de marzo. Y hay un periodo ahí en marzo donde ya no se puede hacer campaña. Entonces, realmente la campaña como tal es una campaña relámpago y pues normalmente lo que se hace es una pre-campaña. En mi caso no se hizo eso. Yo nunca había hecho política en Colombia, ni siquiera tenía pensado hacer política en Colombia, simplemente se dio la oportunidad porque conocí por casualidad al senador de ese entonces, Juan Mario Lacerna, que en paz descanse, era senador del Partido Conservador y que estaba buscando a algún candidato que fuera su fórmula en Bogotá. Y algunas personas que tenía en mente pues no se lanzaron y a mí se me presentó la oportunidad y yo dije que sí. Y yo no conocía tampoco la trayectoria mucho de Juan Mario, pero pues me pareció muy serio, una muy buena preparación como economista. No estaba muy de acuerdo con sus tesis de economía más, digamos, neoclásica, yo viniendo de una tradición de escuela austriaca, pero sin embargo me pareció que era de lo mejor que había, o por lejos lo mejor que había en el Congreso, y me pareció una buena oportunidad, y a mí lo que me introdujo a las ideas de la libertad fue la gran campaña, o las grandes campañas pedagógicas en términos de libertarismo antes de Javier Milei, que fueron las de Ron Paul acá en Estados Unidos. Yo acá porque estoy, en los últimos años he estado acá trabajando en Washington, y Ron Paul dentro del Partido Republicano, en el 2008 y en el 2012, a la presidencia, hizo esas campañas libertarias, donde su principal propuesta era cerrar la Reserva Federal, hacerle una auditoría a la Reserva Federal por los malos manejos monetarios,
tasas de interés artificialmente bajas. Yo nunca había oído eso en mi vida y recuerdo que la reacción entre círculos más conservadores acá en Washington era Ron Paul y los libertarios en general están locos, están asustados, pero entre uno más oía los discursos de Ron Paul más se da cuenta, este es un tipo bastante serio y está diciendo unas cosas muy interesantes y muy sustentadas. Y así fue como descubrí autores como Hayek y Mises, que estaba citando Ron Paul, y así descubrí el Instituto Cato, que es donde trabajo hoy en día. Entonces, me pareció interesante que esas campañas se hicieron dentro del Partido Republicano, en la derecha en Estados Unidos, y pensé en esa oportunidad que se podría hacer algo similar en Colombia dentro del Partido Conservador. Y pues hice lo que pude. Después podemos hablar lo que descubrí dentro, que era ese Partido Conservador y por qué no seguí en él, pero eso más o menos es la historia de cómo terminé en esa campaña en ese momento del 2014, diciembre del 2013 y el inicio del 2014. Así es, Daniel. Yo recuerdo además que una de las primeras cosas que me llamó la atención, además de su formación libertaria, que usted nos ha resumido muy bien ahora, es su formación como historiador, su interés por la historia, y particularmente de la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Y en ese entonces, usted se desempeñaba como director del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, si no estoy mal. Y decía algo que de entrada me llamó mucho la atención, y es que los políticos no deberían ser profesiones, sino ciudadanos que quieran servir en los asuntos comunes y por ende pues se sigan desempeñando en sus cargos que vengan haciendo como docentes, como empresarios, etcétera. Eso me llamó mucho la atención, pero obviamente lo que sí me dejó impactado, yo que también soy historiador de formación, pues es que este tipo de campañas dentro del Partido Conservador, una campaña cívica, si se quiere, dentro del Partido Conservador. En ese entonces, pues no solo era Juan Mario Lacerna, sino Marta Lucía Ramírez, ¿no? Con quien entiendo Daniel, pues de alguna otra manera ha tenido una relación con ella, que aspiraba en ese entonces para la presidencia. Y unas elecciones muy famosas porque eran la reelección de Juan Manuel Santos, ¿sí? No sé en el balance de Daniel si fue durante la campaña a la Cámara o más a la presidencia que vino su desencanto, por así decirlo, con el Partido Conservador y la idea de promover estas ideas libertarias más allá del mismo. No, es una muy buena pregunta y un muy buen punto porque, claro, esta campaña se dio y recordemos que al principio yo por lanzarme o por lo de historiador o todo lo demás, realmente a nadie le importó, excepto a usted, o sea, eso habla bien de usted, pero lo que llamó la atención fue que yo llegara con una propuesta, por ejemplo, con la legalización de las drogas y a los medios, recuerdo que Publimetro entonces sacó un artículo, El conservador que quiere legalizar, y eso causó un escándalo dentro del partido, y creo que en ese entonces Andrade, senador, y tal vez uno de los directivos del partido, básicamente dijo que me expulsaran, y yo lo que decía, igual sigo afirmando, es que uno mira lo interesante de Colombia y el debate de drogas en Colombia, es que quienes han hecho propuestas más liberales ha sido dentro del Partido Conservador, porque fueron tanto Álvaro Gómez Hurtado como Miguel Gómez Hurtado quienes fueron realmente los primeros en decir la guerra contra las drogas va a ser un fracaso porque es un tema de mercado, y eso es dentro de la tradición del Partido Conservador, o sea, no ha sido la izquierda la que lidera ese mensaje. Entonces, eso fue interesante, pero a nivel político y coyuntural, esa campaña mía se dio justo cuando se estaba dando el debate, claro, acerca de si el Partido Conservador iba a apoyar a Juan Manuel Santos en esa reelección, y fue hasta emocionante porque hubo una convención y estaban los candidatos y los senadores, digamos, los directivos del partido, ellos, bueno, Cepeda, en su momento Gerlain, también que en paz descanse. Pero, mejor dicho, todo el establecimiento del partido quería apoyar a Santos y estaba montado, digamos, en el gobierno y recibiendo contratos y todo lo demás. Y claramente querían mantener ese rumbo. La campaña de Marta Lucía Ramírez terminó siendo una disidencia y en esa convención que hubo, y Juan Mario Lacerna la apoyó, y yo también, obviamente, y terminó ganando en contra digamos, lo que quería el liderazgo del partido. Entonces, eso fue un triunfo importante, porque ellos básicamente lo que querían es que su propio partido no tuviera candidatura, y básicamente que se añadiera como una especie de molusco al,
la campaña de Santos. Entonces, fue interesante. Pero pues más allá de eso, digamos, eh, no es que hubiera una gran afinidad libertaria más allá de mi candidatura en ese momento y el día de hoy en el Partido Conservador. De todas maneras, Daniel, hay algo que me llama la atención de esa experiencia y es coincidir en lo que es hacer política con las ideas de la libertad desde una posición de oposición. En ese entonces, pues al gobierno Santos, que estaba en su aspiración de reelección. Y lo importante de que esta oposición se haga en un espectro en la que evidentemente no se va a coincidir en todo, pero por lo menos en eso, de la oposición, de un espectro amplio de derechas. En ese momento, pues no solo estaba el Partido Conservador, también estaba el recién creado Centro Democrático, ¿cierto? Con su candidato Oscar Iván Zuluaga, y una bancada inédita al Congreso en la historia republicana de Colombia, y es que un expresidente vuelva al Congreso, como fue el caso pues, de Álvaro Uribe, ¿cierto? Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Digamos, primera vuelta gana Oscar Iván, pero en segunda, pues Santos se sobrepone sobre él y se le da, digamos, seguimiento a una de las grandes promesas de su gobierno, tanto el primero y obviamente el que iniciaba segundo, que era el proceso de paz con las FARC. Eso llama la atención por cómo surgen las ideas libertarias en ese contexto y me gustaría básicamente preguntarle dos cosas. Uno, ¿qué valor darle al ser oposición, teniendo en cuenta lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Un gobierno como el de Gustavo Petro. Y segundo, esa idea de hacer política, si se quiere, porque digamos no es la única forma de defender la libertad, pero es una de las importantes, desde organizaciones o movimientos o partidos, si se quiere, de derechos. En ese momento, pues Centro Democrático, Partido Conservador. Podríamos mencionar un ejemplo ahorita de, por ejemplo, uno nuevo que está surgiendo, que es Salvación Nacional, que es propiamente, por ejemplo, el movimiento que llevaron adelante Álvaro y Enrique, por cierto, Daniel, que mencionó a Miguel, entiendo fue Álvaro y Enrique, hermanos, quienes defendieron lo de las drogas, en ese momento ya en disidencia, inclusive con el mismo Partido Conservador en su momento también. Entonces, básicamente esas dos cosas, el valor de ser oposición y de trabajar el libertarianismo políticamente desde un espectro de derechos. ¿Qué nos podría usted decir de eso? Pues solamente tengo una objeción con su pregunta o con la formulación de la pregunta, porque estoy completamente en contra de llamar lo que hizo Santos un proceso de paz. Eso no fue un Oh, proceso de paz, eso fue una negociación del poder. Y mi crítica, inclusive desde esa campaña del 2014, es que yo estaba completamente en contra, porque para mí era completamente obvio que ese acuerdo no iba a traer paz, y no la trajo, como bien sabemos hoy. Todo lo así. contrario. Y también sentó el pésimo precedente de entregarles curules gratis a los comunistas terroristas de las FARC, básicamente a cambio de nada. Y por eso fue que yo me puse tanto ahí como en la siguiente campaña, en la campaña independiente libertaria a la alcaldía de Bogotá, pues que fue un tema después de todo, y también durante el plebiscito del 2016. Entonces, claro, ese era el contexto. En ese entonces, usted menciona el gobierno actual de Petro, y yo pienso que todo eso que sucedió hace alrededor de 10 años condujo a la presidencia de Petro, por una serie de factores. No solo porque era tanta la impopularidad de Santos, que condujo a que volviera a que volviera Uribe al poder. Uribe escogió a Iván Duque y me parece que la presidencia de Duque fue tan mala que eso condujo directamente a la presidencia de Petro. Y obviamente le pueden echar la culpa a la pandemia, a mil otras cosas. A mí me parece que el manejo de la pandemia fue pésimo. Colombia fue uno de los países más autoritarios en términos de su manejo. Y encima de eso, tanto caló el discurso libertario que Duque ganó con la promesa de reducir los impuestos, con un discurso pro emprendimiento, y cuando gobernó hizo todo lo contrario. Entonces, no hay que olvidar que las marchas que le hicieron en el 2021 originalmente fue por una propuesta de reforma tributaria que iba a subir aún más los impuestos. Entonces, yo pienso que todo eso aún está en juego hoy y veremos cuál es el desenlace próximo. Y a propósito de esa aclaración que usted me hace, ¿sí? Que es una bandera que ha agitado pues, las izquierdas que claramente representa Petro,
¿Cuál sería el valor de hacer política libertaria desde un espectro de derechas cuando evidentemente pues, no va a ser de izquierdas con lo que representa hoy Petro y lo que representaba a su momento, en su momento cuando usted se lanzó en política, que no olvidemos era alcalde de Bogotá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el valor o qué recomendaría usted, si cree que recomendaría algo, de quienes hacen política en defensa de ideas libertarias desde un espectro de derechos? Pues ahí hay un tema que a mí me preocupa dentro del tema de la derecha y es que eh, ha sido tan desastroso como hubiera podido predecir el gobierno de Petro y su popularidad es tan baja, el nivel de rechazo hacia Petro es tan alto que claramente va a haber un cambio. Y el problema es que a la gente se le olvide o que hay la percepción de que están tan mal las cosas que lo mejor es volver a lo que había antes. Y por eso para mí es tan importante el mensaje de que lo que había antes condujo directamente a Petro. Es decir, Petro es consecuencia de Duque, como lo es de Santos, y de cierta manera también de Uribe. Porque para mí el principal problema de Colombia, hay muchos, pero el principal es el exceso de gasto público. Entonces, en Colombia hay reformas tributarias básicamente todos los años, sino cada 2 años, y siempre la excusa es que el recaudo no alcanza. Entonces, que hay que aumentar el recaudo. Y eso es algo completamente falso y que nunca se cuestiona. El recaudo ha crecido de una manera monumental. El problema es que el gasto público siempre crece mucho más allá del recaudo y por eso nunca alcanza. Entonces, y por eso es que hay tanta deuda. La deuda subió bajo Santos, bajo Duque, y por eso también, digamos, se ha mantenido o se ha cerrado esa brecha, se ha tratado de cerrar esa brecha con gasto del petróleo, con ingresos corrientes del petróleo. Entonces, obviamente, llega un gobierno como Petro que le hace la guerra a la industria de hidrocarburos, entonces es un desastre para la economía. Pero ya habían esa condición de fragilidad, ya la habían creado previamente. Entonces, el discurso libertario tiene que ser muy fuerte contra la izquierda, por supuesto, y lo es, pero también tiene que ser muy fuerte contra esa derecha que ha habido en Colombia, empezando por todo lo que es el Centro Democrático, Iván Duque y Álvaro Uribe, y todos los políticos que han hecho campañas y que han hecho política bajo la sombra de Álvaro Uribe. Y eso tiene que quedar absolutamente claro en cualquier contexto libertario, en mi opinión. Claro, en ese sentido, Daniel, ¿usted sería partidario más que hablar de una derecha o distinguirla más bien de una vieja derecha, contraponiéndola a una nueva, como lo han venido haciendo en países, no sé, en Argentina, que han surgido propuestas de este orden? Agustín Laje mismo tiene, el famoso autor, un libro sobre esto. ¿Recomendaría entonces hablar de esta nueva derecha justamente para... El problema de nueva derecha es que eso puede decir cualquier cosa. Y a mí lo que me parece esencial es algo que dijo hace unos días Alberto Venegas Lynch en una entrevista que se hizo desde el Cato Institute, es que más que izquierda-derecha, acá el tema es liberales, es decir, liberales de verdad, liberalismo clásico, digamos, libertarios versus estatistas. Y hay que recordar en el caso de Uribe, en el caso del Centro Democrático, lo estatistas que han sido en una cantidad de cuestiones. Es que recordemos todas las alianzas que ha habido entre Uribe y una figura como Jorge Enrique Robledo, desde apoyo al paro agrario para sacar provecho para ciertos grupos de presión agrícola, hasta la alianza en contra de Uber. Y cuando digo Uber no defiendo a una empresa, sino digamos el sector de la tecnología, defendiendo el gremio de taxistas. Y eso ha venido todo desde esa derecha. Entonces, recordemos también como durante el gobierno de Duque, que supuestamente iba a ser pro tecnología y demás, al contrario, se mantuvo la persecución contra Uber. No hubo una apertura comercial. Duque ganó prometiendo subsidios y aranceles para ciertos sectores como el arrocero y prometiendo que no iba a firmar más tratados de libre comercio. Y hay algo curioso en Colombia, que el libre mercado, según encuestas de estudios, sí tiene apoyo popular. A mí me parece que lo que pasa es que cuando llega una derecha tipo Duque o la continuación de Uribe y viene con políticas proteccionistas, pues la gente dice, ¿qué prefiero? Estos supuestos personajes de derecha que tienen las mismas políticas de siempre, o irse más bien con algo más auténtico como Petro. Y Petro logró confundir a mucha gente
Y creo que hay mucha gente arrepentida, pero también creo que existe el peligro de que si volvemos a lo mismo, si volvemos a lo mismo que condujo a Petro, pues no se va a solucionar el problema. Entonces, yo creo que se necesita una ola de verdadero liberalismo económico en Colombia y hay que empezar por recortar el gasto público. Mejor dicho, Importante. lo que dijo Milei en Argentina de que no hay plata, en Colombia realmente no hay plata y la clase política aún no ha caído en cuenta. Importante eso, Daniel, y sin embargo me lleva una inquietud, y yo comparto con usted evidentemente lo que es insistir en ideas claramente liberales, libertarias, antes que anteponer el rótulo de derecha. Más sin embargo, en la opinión pública se ha consolidado este espectro y es funcional hasta un punto. No hay un riesgo en que, al no decir ni la izquierda ni derecha, simplemente nos veamos como un centro, que ahí sí que pueden caber también muchas cosas, y eso No, confunda a bueno, más que... el centro no, porque los que dicen ser de centro son de izquierda, digamos, son de una izquierda menos radical que Petro, pero son izquierda. Entonces, acá el punto, yo no estoy diciendo que el libertarianismo es de centro, no. Lo que estoy diciendo es que más bien el uribismo tiene muchas posturas de izquierda. Importante, importante. Porque bueno, ya para ir cerrando, porque hay una reflexión fundamental en todos estos elementos que usted ha puesto de presente y obviamente haciendo remembranza a lo que hacía en estos últimos 10 años desde que usted participó en política y es, finalmente uno de los grandes miedos desde 2014 es que pudiera llegar una persona como Petro a la presidencia. Ya en ese momento estaba en la alcaldía y se había visto lo que este señor implica en términos de gobierno. Creo que para nadie es un secreto. Ya sabía cómo gobernaba él, pues era simplemente verlo a una escala más grande como se está al frente de un país y lo estamos viendo. Hoy fue una jornada de protestas muy importante en contra de él y la oposición que se le haga, pues tiene que ser muy inteligente de aquí en adelante. Y en eso creo que coincidiríamos con este balance que usted nos ha venido ofreciendo y por supuesto desde su experiencia. ¿Cuáles serían esas lecciones en estos 10 años que usted cree serían más valiosas para una oposición inteligente al gobierno de Gustavo Petro? Y más aún teniendo un precedente que cuando usted se lanzó, él era alcalde y yo me acuerdo mucho, Daniel, lo hablé con usted, se lo dije inclusive en persona, a usted fue el único que le vi una oposición inteligente a Gustavo Petro y fue con el tema de los colegios en concesión. O sea, literalmente fue un debate de ideas donde se ponía de presente cuál es en verdad lo que ellos piensan en materia de educación, ¿sí? Entregar el servicio a manos de un sindicato como FECODE, ¿cierto? Que no, digamos, no hay una contraprestación en resultados que sea eficiente pues, de cara al usuario, en este caso pues al estudiante, sí, mucho menos ante los padres y demás. Y así con otros muchos aspectos, pero esa me pareció muy importante porque logró mostrar a Petro como el socialista que es, como el estatista que es. ¿Usted cree que algo así está surgiendo ahorita como opciones de que se dé una oposición inteligente a Gustavo Petro? Porque por lo que le oigo, pues el Centro Democrático, otros muchos aspectos, no han sabido dar a entender que verdaderamente sería un cambio frente a Petro, pero no para volver a otra cosa, sino para volver a lo anterior, sino para hacer un verdadero avance hacia la libertad, como dicen en Argentina. No, es un excelente punto. Y, a ver, yo sí creo que a Petro le duele algo como lo de hoy, porque y su fuerte supuestamente era el poder de convocatoria de multitudes en la calle, y de repente a él le están armando marchas multitudinarias en su contra, pues le duele mucho. Entonces, en ese sentido, está bien. El riesgo ahí es convocar la marcha y que no funcione, pero está funcionando. Entonces, yo diría, en ese sentido, está haciendo bien. Por otro lado, tienes razón completamente en el tema del marco de las ideas. Y el asunto de los colegios en concesión, en el cual yo estoy involucrado, también le dolía y le dolía mucho, porque los colegios en concesión en Bogotá son o han sido exclusivamente para personas, de hecho, como se construyeron, se diseñó el sistema originalmente en barrios muy problemáticos, vulnerables de estratos uno y 2. Entonces, supuestamente un público que tendría que ser de Petro, o tendría que ser de izquierda o socialista, y que las personas que tienen acceso a sus colegios, con sus hijos, y ven
la superioridad del colegio administrado por privados y por independientes versus el colegio distrital administrado por FECODE o por la ADE en Bogotá, pues eso le duele en sus estados. Y le duele no solo que haya un movimiento, sino que, por ejemplo, una vez cuando hicimos un plantón también en la Plaza de Bolívar. Entonces, claro, hay que combatirlo con las mismas armas que ellos usan. Y entonces, y es lo que usted dice, ahí fue muy claro, no solo que Petro es estatista y socialista, sino que tiene un gran desprecio por la gente, inclusive la gente del común, cuando no se arrodilla ante él, ¿no? Entonces, acá había gente, de nuevo, estratos 1 y 2, colegios en concesión, que estaban exigiendo, quiero mantener este colegio, quiero que lo siga administrando tal institución, no queremos que pase al distrito, no queremos que pase al sindicato de maestros. Y hicieron todo lo posible por boicotearlos, por sabotearlos, y al final no pudieron, pero no pudieron fue por una presión que se hizo, una presión mediática y, digamos, de organización social importante en su momento. Entonces, me parece que hay que pensar también en ese tipo de estrategias o tal vez tácticas eh, para que quede muy evidente que el rechazo a Petro es general, porque él lo que va a decir y lo que está diciendo es que es un tema de la oligarquía, de la élite o de la gente que no, que hoy decía que no quiere que haya cambio, pero no, es que la mayoría está en su contra y eso es muy importante demostrarlo de una manera que sea palpable y que no quede ninguna duda al respecto. Pues Daniel, en estos pocos minutos y agradeciendo pues todas las respuestas que nos ha dado, su tiempo, no quisiera irme sin la inquietud que me surge frente a un tema que ahorita es muy polémico justamente de este gobierno y es el tema de seguridad, ¿no? De hecho, es uno de los grandes debates entre libertarios, por ejemplo, cuál puede ser o no el rol ahí o el alcance del mismo. Y ha venido surgiendo con fuerza desde la misma opinión pública, ¿sí? Por los hechos de día a día que se presentan, de la opción de flexibilizar el porte de armas. Un debate bastante polémico, pero como en su momento también fue el que usted planteó sobre las drogas, uno de los que hay que dar, porque Colombia tiene una tradición en la que se da a entender que entre las personas estén más desarmadas, mejor, ¿sí? Y creo que esto es bastante contraproducente cuando uno ve que los criminales, antes al contrario, tienen enormes ventajas para hacerlo, por muchas razones que ahorita de pronto no alcanzamos a entrar acá, pero ¿qué recomienda usted sobre esto? Si está de acuerdo, a favor, o qué tan oportuno lo ve para agitar, ¿cierto? Así, en esa clave que usted mencionaba ahorita, en contra de este gobierno, que pues pareciera darle prioridad siempre al criminal y no al ciudadano y sus propiedades y su vida y bienes y demás. Yo diría dos cosas, y usted que mencionó la historia clásica y grecorromana, la primera acción de todo tirano es desarmar a los ciudadanos. Eso hay que tenerlo claro. Eso fue lo primero que hizo Pisístrato en Atenas. Entonces, o lo que hizo para quedarse en el poder, digamos. Eso número uno. Número dos, usted menciona la tradición de que en Colombia que la gente esté desarmada. Yo diría, no, hay que regresar a la tradición colombiana de el libre porte de armas, porque los enemigos del libre porte de armas lo tratan de encasillar como, esto es una cosa gringa que quieren importar de la segunda enmienda y eso Claro. no funciona acá porque ellos tienen otra tradición, pero si es así, entonces, ¿por qué en la Constitución de 1863, en el artículo 17, si no estoy mal, está muy claro el libre porte de armas? Entonces, es algo que es parte de la tradición colombiana también, pues que después se deshicieron de eso, igual que se deshicieron de la tradición de libertad económica, que no solamente es de la Constitución de 1863, pero si uno mira, inclusive la revuelta de los comuneros es una revuelta a favor, en contra de los impuestos y a favor de la libertad económica. O sea, es una tradición nuestra, es una tradición em, colonial e hispano. No va más atrás a la escuela de Salamanca y Juan de Mariana y Francisco Suárez, que también sus ideas, creo yo, inspiraron la revuelta de los comuneros. Entonces, en todo el tema libertario es muy importante decir, no, esto no es solo una importación o una mala copia de Una pensamiento moda. o de escuela austriaca, es nuestra tradición hispana, como hispanoparlantes, como descendientes de España, que es lo que somos todos,
Tenemos una tradición de libertad y eso es lo que tenemos que defender. Y me parece que eso es absolutamente clave. Y por supuesto, el tema del libre porte de armas es esencial porque, como usted bien dice, la demanda de seguridad en este momento está desbordada con buena razón, porque es que si no hay seguridad para la propiedad privada y para la vida de las personas, que son dos de los tres derechos fundamentales, que solamente hay tres derechos, por cierto, vida, libertad y propiedad, pues sin eso no hay nada más. Entonces es fundamental garantizar la seguridad y es fundamental dar el debate en todos sus términos. No es una cuestión únicamente, digamos, utilitarista, de que el libre porte de armas sirve como de una manera de disuasión hacia los criminales, lo cual es cierto, pero también es un tema filosófico. Es que si el ciudadano está desarmado, entonces es el camino más rápido hacia la tiranía. Así es, Daniel. Pues me quedo muy contento con esa última recomendación. Es un debate que seguirá dándose en Colombia. Ojalá lo tengamos ahí más presente al respecto, no solo en ese tema, sino en muchos de los que hemos venido hablando. Y pues agradecerle mucho este espacio, Daniel, a toda mente de la audiencia de Unión Editorial. Pues muy contenta de tenerlo de nuevo acá y nunca está de más recomendar, obviamente, su libro. Viva el capitalismo salvaje, que es una recopilación de sus artículos escritos justamente de los últimos 10 años, un poquito más, ¿cierto? En el cual pues, usted pone aquí en evidencia muchos de los temas que hemos venido hablando con mayor detalle. Muchísimas gracias, Daniel, y pues un feliz día, una feliz noche y una próxima oportunidad. Por supuesto, muchas gracias, Gilberto. Un placer como siempre y por supuesto que viva el capitalismo salvaje. Así es.